Las bellas artes es un término que se utiliza para aludir a las artes consideradas principales, esto es, la pintura, la escultura, la música, la literatura y el uso bien aplicado de la técnica. El libro Metafísica del filósofo Aristóteles, año 384 a 322 a.C., se inicia con la siguiente afirmación: todos los hombres desean por naturaleza saber, así lo indica el amor a los sentidos, pues, al margen de su utilidad, son amados a causa de sí mismos. Y el que más de todos, el de la vista. En efecto, la vista, y en segundo lugar el oído, eran considerados por los antiguos griegos como los sentidos más nobles y elevados. Esto se debía a que a través de ellos podemos percibir las formas, las proporciones, los ritmos, las líneas, es decir, la matemática y la geometría que imperan en el universo. En correspondencia con la filosofía, las artes superiores eran aquellas relacionadas con la vista y el oído, como la música, la escultura, la danza, la literatura o la arquitectura. Estas son la mayoría de las bellas artes. En cambio, era considerado como menor toda experiencia estética relacionada con el olfato, el tacto y el gusto, como la gastronomía y la perfumería. Origen del término. Sin embargo, el término bellas artes no fue usado sino hasta 1746 por el filósofo francés Charles Bateau, año 1713-1780, en su ensayo Las bellas artes reducidas a un mismo principio. Bateau se basó en la estética griega antigua de Aristóteles para hacer una clasificación de las artes superiores, bellas artes, e inferiores, gastronomía, orfebrería, ebanistería, etc., y proponer una teoría sistémica de las mismas. En su primera selección se incluía la oratoria y la declamación, pero con el paso de los siglos, estas fueron echadas a un lado, y en su lugar se incluyó el cine. Características de las bellas artes. Son universales. Expresan la belleza de tal forma que ésta puede ser percibida y disfrutada por cualquier ser humano en el planeta. Sin duda, las bellas artes tienen rasgos que podemos identificar con una cultura en concreto: el impresionismo francés, la poesía árabe, el neorrealismo italiano. Sin embargo, tales rasgos son más bien diferenciales y no predominan de una manera tal en la obra de arte acabada que impidan su disfrute por parte de otras tradiciones culturales. Aspiran a la inmortalidad. En las bellas artes reina un espíritu de eternidad e inmortalidad. Cada nueva obra que nace pretende ser apreciada lo mismo hoy que dentro de décadas o siglos, como ocurre con las esculturas de Miguel Ángel, las sinfonías de Mozart o el Taj Mahal. Clasificación de las bellas artes. Música. Consiste en combinar sonidos con una finalidad estética. Algunas obras musicales expresan estados de ánimo, sentimientos y emociones, como las sinfonías de Beethoven o las canciones de Franz Schubert. Otras composiciones narran una historia o describen en sonidos la esencia de un ambiente o un paisaje, como Juego del agua de Maurice Ravel o cuadros de una exposición de Mussorgsky. Un tercer grupo de obras musicales se relaciona con las artes decorativas, puesto que, aunque tiene gran belleza formal, no expresa ningún estado de ánimo en particular. Las sonatas para un piano del compositor italiano Domenico Scarlatti constituyen un buen ejemplo de este tipo de música. Pintura. Se sirve de la línea, el color, la textura y las tonalidades para crear imágenes de valor estético. En general, puede dividirse en dos tipos: figurativa y abstracta. La primera representa objetos de la realidad con mayor o menor realismo. Pertenece a esta categoría la obra de pintores como Rubens, Vermeer, Sorolla, Van Gogh, Chagall, entre muchos otros. Por su parte, la pintura abstracta combina planos de color y formas geométricas para expresar sentimientos, ideas o simplemente armonía formal, pero sin representar ningún objeto reconocible. Ejemplo de este tipo de pintura podemos hallarlos en los cuadros de Piet Mondrian o Jackson Pollock. Literatura. Su materia prima es el lenguaje. Los poetas y novelistas seleccionan y combinan las palabras de tal modo que llamen la atención por su belleza,
conmuevan o atrapen la atención del lector en el desarrollo de una narración. Algunos ejemplos de obras literarias son La Ilíada, de Homero, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y El reloj de arena, de Ernst Jünger. Arquitectura. Es la expresión de una visión artística a través de la forma, el tamaño, el color y los materiales de una edificación. Es una de las bellas artes, pero también una ciencia, puesto que sin conocimientos avanzados de física y matemática, el arquitecto no podría diseñar edificaciones seguras y duraderas en el tiempo. Ejemplos de obras arquitectónicas son el Taj Mahal, India, el edificio del Museo del Louvre, París, la Ópera de Sydney, Australia, o el terminal TWA del aeropuerto John F. Kennedy, Nueva York. Cine. Consiste en una secuencia de imágenes y sonidos estructurada de acuerdo a una finalidad, que puede ser contar una historia, mostrar una realidad o tomar un testimonio. También se vale de la música y de la danza. En general, las obras cinematográficas pueden dividirse entre las de ficción y las documentales. En el primer grupo se incluye la gran mayoría de películas y series que están disponibles en cine o por internet, como Avengers, El Conjuro o The Crown. De la segunda categoría forman parte los films de naturaleza, historia y otros temas de interés, como Frozen Planet, del inglés David Attenborough. Danza. La danza es una secuencia de movimientos rítmicos y armónicos del cuerpo acompañados de música, a través de los cuales se narran historias y expresan sentimientos. La danza se divide en 3 tipos: folclórica, clásica y moderna. A la danza clásica también se le conoce como ballet. Algunas de las obras más importantes del género son El lago de los cisnes y El cascanueces, con música de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, con música de Prokofiev, y La consagración de la primavera, del también ruso Igor Stravinsky. Escultura. Consiste en modelar objetos tridimensionales a partir de una materia prima que puede ser rígida o maleable. La escultura emplea gran variedad de materiales como el mármol, la piedra, la madera, arcilla, cera o caucho. Por ejemplo, La Piedad, de Miguel Ángel Buonarroti, una de las esculturas más famosas del mundo, fue esculpida en mármol. Algunos escultores contemporáneos crean esculturas móviles con las cuales el espectador puede interactuar. Es el caso de Los Penetrables del artista venezolano Jesús Soto.